Continuando con el tema de estructuras repetitivas, tenemos la estructura repetitiva para. La estructura repetitiva para es una de las alternativas que tenemos para plantear un ciclo de repetición o bucle. Esta estructura tiene ciertas características que tenemos que considerar para poder aplicarla. El bucle se repite por un número definido de veces que tiene que ser controlado obviamente por el programador. Este ciclo se plantea empleando un índice que se incrementa o decrementa. Ese índice también es llamado variable de control. La variable de control es la que permite justamente controlar el número de iteraciones que va a realizar el ciclo de repetición. A diferencia de los ciclos anteriores, del ciclo mientras y el ciclo repetir hasta o repita hasta, el ciclo para es un poco más mecánico. La forma en la que planteamos este ciclo es un tanto diferente a la que planteamos los ciclos anteriores, ya que, como ustedes pudieron observar en el ciclo mientras y en el ciclo repetir hasta o repita hasta, teníamos que hacer uso de lo que son las expresiones lógicas, donde nosotros utilizábamos los operadores de relación, los operadores lógicos, y planteábamos una condición, y dependiendo del valor que devolviera esa condición, verdadero o falso, dependiendo del ciclo, iba a realizar o no una iteración. Bien, entonces vamos a analizar un poco las características que tiene esta estructura repetitiva. A nivel de pseudocódigo tenemos que se plantea con la palabra para. Aquí va la variable de control, que es un dato o una variable numérica. Obviamente la variable va a tener un dato numérico. Vamos a tener un valor inicial. Vamos a utilizar la palabra hasta, es decir, hasta donde va a llegar. Va a tener un valor final y va a tener, en este caso, cuál va a ser el incremento o el decremento. Entonces tenemos para, la variable, inicio, fin, y acaba el incremento o decremento. Dentro del ciclo o dentro de la estructura repetitiva van todas las acciones que, como ustedes ya conocen, pueden ser lecturas de datos, pueden ser presentación de datos, procesos, estructuras de control simple, estructuras de control múltiple, otros ciclos de repetición, entre otras acciones que nosotros podamos realizar, ¿verdad? Y para finalizar o delimitar el fin de la estructura, ubicamos fin para. Entonces este es el inicio, el fin para es el fin de la estructura, y dentro pues van toda la secuencia de acciones. A nivel de diagrama de flujo tenemos lo siguiente. En esta parte indica el inicio de la estructura y en esta parte el final. En este óvalo que tenemos dividido en 4 partes, básicamente cada parte significa lo siguiente. Aquí donde dice índice es o corresponde a la variable de control. Si yo utilizo una variable llamada x, aquí tendrá que ir x. En esta parte de acá va el valor inicial. Si voy a empezar en 1, le ubico el valor 1. Acá va el incremento o decremento. Si yo voy a avanzar de 1 en 1, ubico el valor 1. Si en este caso yo voy a llegar hasta el número 100, por ejemplo, acá va el valor final, que es el 100. Es decir, entonces si yo lo llevo a la práctica, aquí sería x, valor sería 1, incremento si voy a avanzar de 1 en 1 sería 1 y valor final sería 100. Si quisiera llegar a 1000, cambiaría el número 100 por el número 1000. Esta situación es
flexible desde el punto de vista que podemos ubicar cualquier valor. Sin embargo, tenemos que tratar de ser coherentes en su planteamiento, porque a lo mejor podríamos llegar a plantear un ciclo que nunca termine. Por ejemplo, si yo ubicara aquí el 1, incremento de 1 en 1 y el valor final le pongo 0, o sea, nunca va a llegar a 0 porque siempre va a ir hacia arriba. Entonces ese ciclo nunca va a terminar. Entonces por eso hay que aplicar la lógica, obviamente, pero a nivel de comparación con los otros dos, con las otras dos estructuras de repetición, esta es un tanto más mecánica, digámoslo así, ¿no? Entonces aquí en este óvalo va la especificación de cómo va a funcionar el ciclo, y en esta parte de acá van todas las instrucciones que ya les comentaba anteriormente: lecturas, presentaciones, procesos y otras estructuras de control. Acá tenemos un ejemplo del que ya les estaba adelantando algo. Aquí plantea construir un algoritmo que permita mostrar los números del 1 al 100. Entonces aquí tenemos algoritmo números, definimos num como entero, y acá tenemos pues num y lo que les decía, ¿no? Inicio en 1, incremento en 1, termino en 100, y por cada repetición voy presentando num, que como va a empezar en 1, pues va a comenzar presentando 1, luego a presentar 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 100, y va a finalizar el algoritmo. Entonces a nivel de pseudocódigo tengo acá algoritmo números, definir num como entero, para num, en este caso inicia en 1 hasta 100, hacer. En este caso se sobreentiende que es de 1 en 1, por eso no es necesario especificar lo demás, pero si yo ese es el valor predeterminado. Sin embargo, si yo quisiera avanzar de 2 en 2, vamos a suponer que yo quisiera los 50 primeros números pares, entonces obviamente voy a iniciar en 2 y voy a avanzar de 2 en 2. Entonces esta parte de acá va a cambiar, ¿no? Aquí en vez de 1 iría 2, y acá en vez de 1 iría 2. Entonces voy a avanzar de 2 en 2. Entonces allí sí va a ser necesario ubicar la otra partecita que yo les explicaba en la parte de acá, donde especifico el valor de incremento. Bien, a nivel de programación, bueno, acá tenemos la comparación, ¿verdad? Aquí tenemos el problema, tenemos el algoritmo, tenemos el pseudocódigo, y acá a nivel de programación en Java vemos que incluso podemos ahorrar una línea. ¿Por qué? Porque la variable num, en este caso, no la definimos afuera como lo estamos haciendo acá, ¿no? Acá estamos ubicando una línea que dice definir num como entero. Sin embargo, acá la variable num, que es la variable de control, ha sido definida dentro de la estructura para. Acá en vez de para, utilizo la palabra for, que significa para. Entonces aquí sería int, que sería el tipo de dato, la variable que en este caso es num, num igual a 1, punto y coma, que es el delimitador, num menor o igual a 100, es decir, que va a llegar hasta 100, y num, que en este caso va a ser igual a num más 1, o sea, va a ir incrementando de 1 en 1. En el Java, nosotros aquí, si quisiéramos, por ejemplo, empezar en 2, en la parte de acá, aquí en esta parte ubicaremos el número 2, y por ejemplo acá ya no sería más 1, sino que sería más 2, ¿verdad? Es una cuestión un poco más lógica. Presentamos el dato, que en este caso es la variable num, que va a ir mostrando 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden observar, este ciclo de repetición es un tanto más mecánico, o sea, la lógica basa en su parametrización, digámoslo así, ¿no? Tiene 3 parámetros bien definidos: inicio, tiene su incremento o decremento, y tiene su valor final, es decir, hasta dónde va a llegar. En el caso del decremento, por ejemplo, si yo quisiera generar los números del 100 al 1, o sea, 100, 99, 98, etcétera, obviamente num va a ser igual a 100, y va a llegar obviamente mayor o igual que 1, y num va a ser igual a num menos 1, porque voy a ir decrementando, voy a ir bajando. Entonces allí yo puedo ubicar tanto para ir hacia arriba como para ir hacia abajo en lo referente a valores numéricos, ¿verdad? Bien, entonces este es el funcionamiento
de esta estructura de repetición. Básicamente con esto cerramos el tema de las estructuras de repetición en lo que se refiere a la programación o los fundamentos de programación que estamos analizando. Entonces, de mi parte, eso es todo. Ustedes saben que si tienen alguna pregunta, pues pueden utilizar los canales que ya conocen, pueden utilizar el grupo de WhatsApp o pueden utilizar también el foro dentro de la plataforma virtual para poder contestar cualquiera de sus preguntas, y asimismo también se pueden conectar en los horarios que ustedes ya conocen, tanto de tutoría como de clases que estamos en línea. Entonces, de mi parte, eso es todo y hasta la próxima.